Mi libro, Niebla, de Miguel de Unamuno, es un éxito de ventas en todos los países de habla hispana. Chile, Argentina. Ya por ser puto de los. Pero bueno, estamos en la segunda parte de nuestro resumen de Niebla, de Miguel de Unamuno. Un éxito en la lectura. Bueno, vamos a seguir en la segunda parte, donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde vemos aquí, donde que Augusto se arrepiente de lo que ha hecho, de la hipoteca, ¿cierto?, para Eugenia. Así que sigamos donde lo dejamos, en el 16º capítulo de este resumen. Vamos allá. En el capítulo número 16, tiene lugar justo cuando Eugenia sale a la calle y Augusto se dirige a su casa para pedir perdón. Eugenia se encuentra con su novio y le contesta que la situación que ellos padecían no podía seguir así, porque no tenían dinero para poder casarse. Esta le decía a su novio Mauricio que debía ponerse a trabajar cuanto antes. Este comentó que no podía permitir ver a su mujer trabajando sola y manteniéndole a él, por lo que dijo que nunca iba a trabajar ella estando él. Pero el muy conche su madre le dice que hay una solución para que no tenga que trabajar: casarse y hacer de Augusto su marido. Mientras a la vez comen juntos el dinero que el primero cobra, se lo da a Mauricio y a ella. Eugenia quedó desesperada y se fue corriendo a su casa muy enfadada y aturdida. Ya estaba esa misma noche, Mauricio pensando en ligar con otra mujer. Comenzamos el 17º capítulo, cuando encontramos a don Augusto y a Víctor charlando sobre sus cosas. Víctor le invita a recordar a Augusto la historia de don Eloíno Rodríguez, de Alburquerque y Álvarez de Castro. Este era un hombre aficionado a Hacienda, que no llevaba una vida muy digna. Diremos como un nómada, porque viajaba de casa en casa. Es como la betán de Mario. A mí me dicen Mario Bros porque voy de callampa en callampa. Una vez llegó a casa de una patrona llamada Doña Sinfo. Se puso muy malo y ésta, al ver que le estaba perjudicando el negocio, decidió que tenía que irse. Pero un amigo le propuso que se casara con ella, porque cuando él muriera, le dejaría a la pobre mujer algún dinero de la viudedad. Doña Sinfo pensó mejor y lo aceptó. Se casaron y pasó lo que menos les esperaba. Don Elonio mejoró saludablemente, lo que hizo que al final saliera perdiendo la desdichada patrona. Él se marchó y ambos se desearon suerte en la vida. Víctor dijo que estaba recogiendo datos para incluir este pequeño cuento en su Nívola, novela modificada en la que predomina el diálogo entre los personajes. Neologismo, eso significa Nívola. Neologismo inventado por Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. En este capítulo también vemos por qué le cambió de nombre. Cuando Manuel Machado cambió el nombre de soneto a sonite porque estaba elaborado en versos alejandrinos, ¿ya? Al final del capítulo se preguntó Augusto si lo que le pasaba a él era una novela, nívola o lo weá que fuera. En el capítulo 18, justo después de que Augusto terminara la conversación con Víctor y se dirigiera a su casa, ve que Rosario estaba ahí con el planchado. Ambos dos se sentaron juntos y empezaron a charlar. Augusto le dijo que olvidara lo del otro día, que no tenía importancia. Siguieron hablando y este le preguntó si tenía novio, si estaba de verdad enamorada de él. Preguntas que la chiquilla no estaba muy dispuesta a responder. Rosarito se dio cuenta al apoyar su cabeza sobre el pecho de don Augusto que el corazón le martillaba muy fuertemente. Augusto le hizo saber que se encontraba malo y para curarse le propuso hacer un viaje a un sitio muy lejano. Esta dijo que encantada. La muchacha se fue y Augusto se acostó un poco en la cama para meditar.
Estuvo un poco con su perrito Orfeo, con el que le explicó la mentira que significa la palabra en el mundo social y otras cosas por el estilo. Más tarde, avisados por Liduvina, fueron a cenar. En el capítulo número 19 vemos que doña Ermelinda se dirige a casa de don Augusto. El motivo es porque esta mujer quiere que él y su sobrina Eugenia se reconcilien y vuelvan a ser amigos. Pero no era ese el único objetivo, porque también quería que les dejase a Augusto aceptar lo de la hipoteca, cosa que él ya había cancelado. Estuvieron un rato discutiendo de que si Eugenia le quería ahora que no tenía al otro, en otras cosas, pero al final todo quedó en paz y con la esperanza de que don Augusto vuelva a casa de doña Ermelinda. El hombre se salió a la calle y se dispuso a pasearse por la estancia. Estuvo, como es tradicional en esta obra, meditando sobre quién era él mismo. Él porque de quererle Eugenia ahora que se había quedado sin Mauricio, porque todo es como es, recorrió las calles nada más que meditando como un zombie. En el 20º capítulo, que ya subí bajé la tele porque me estaba desconcentrando mucho, comienza preguntándose a Augusto si habría hecho bien en decirles a doña Ermelinda y Rosario lo de el viaje lejano que quería realizar. De pronto vino Liduvina e informó al señorito que había llegado Eugenia. Entró y algo perplejo a Augusto y ellas se quedaron un rato hablando. Esta fundamentalmente le dijo que le habían estado engañando a ambos, uno respecto del otro, algo de lo que quedó el convencido, Le pidió a Eugenia si podían comprometerse, pero ella no lo aceptó. Se marchó y a la misma vez vino Rosario. Quedáronse hablando en señorito y ella, y lo más fuerte que le dijo fue que Eugenia le estaba engañando. Al principio no le creía, pero luego se fue convenciendo de poco a poco. Cuando Rosarito se marchó, Augusto estaba hecho un lío. Pensaba que ambas mujeres le iban a volver loco. Para relajarse, llamó a su criado y echaron una partida de tute. Le pidió consejo y Domingo le dijo que en su situación lo mejor era estar con las dos mujeres. ¿Por qué? Porque así le tocaba el culito. Lo que le complicaba aún más la cabeza. En el 21º capítulo, o sea en el capítulo número 21, comienza cuando don Augusto y un amigo suyo llamado Antonio, se quedan hablando sobre las cosas de cada uno. Antonio le cuenta una historia que ha sufrido él y que le ha perjudicado bastante, pero que también le ha traído sus cosas buenas. Don Antonio se casó de joven con una muchacha que quería mucho, que estaba loco por ella. Una noche, cuando todo iba bien, su mujer se fue con otro hombre que había llegado a su mujer. Que había dejado a su mujer. O sea, con otro hombre que había dejado a su mujer. Y una hija de corta edad. Antonio y la otra mujer sufrieron muchísimo. Un día quedaron para estar juntos y ver cómo se encontraba anímicamente cada uno. A partir de ahí, vivieron juntos y hasta tuvieron 4 hijos. A la petición de su hija Rita, la del ladrón, en verdad, nunca se quisieron de verdad. Pero hay que ver cómo se formó esta familia. Antonio no había vuelto a saber nada sobre su antigua mujer, ni su mujer sobre su antiguo marido. Augusto quedó boquiabierto al oír la historia que le había contado su amigo Antonio. En el capítulo 22 empieza la conversación entre Augusto y su amigo Víctor. Él primero le pregunta cómo habían recibido el nuevo hijo en casa. Víctor le dice que nunca hubiera creído la felicidad que les trajo el intruso. Sale a la luz la historia del fogueteiro que hacía alusión a cómo la gente les valoraba a ellos. Los padres, justo después de haber tenido el hijo, les hacían viejos. Y en relación a esto, Víctor le dijo a Augusto que no se casara nunca. Si quería disfrutar de una juventud por siempre,
le dijo que se metiera a filósofo de la psicología femenina, para que se entretuviera durante el resto de su vida. Ambos se despidieron y cada uno se fue por su lado. En el 23º capítulo, Augusto, justo después de que le pasara algo terrible, se había enamorado de Liduvina, la criada, la esposa de su amigo, del otro criado, ¿cierto? Ya. Fue a visitar a un importante filósofo de la psicología femenina, el señor Antolín Sánchez Paparrigópulos, un importante erudito que luego, de una forma muy técnica y precisa, le fue contando a Augusto lo que tenía que hacer. La idea que quería dar a Augusto era contradictoria a la de Víctor, porque él pensaba que como mejor se averiguaba los fundamentos de la psicología femenina era experimentando directamente con ella. Después de contar toda su vida en modo narrativo, no en forma de diálogo, estuvieron charlando los dos. Llegaron a un acuerdo. Augusto tendría que casarse con una de las dos mujeres a las que optaba, o buscar una tercera a la que conquistar. 2. No había por qué, según el erudito antes mencionado, 2 rayas no hicieran espacio. Augusto marchó y se quedó un rato meditando sobre lo que había dicho. Acabó de salir de la entrevista con Paparrigópulos y comenzó el 24º capítulo. Augusto iba hacia su casa reflexionando sobre lo que el anterior erudito le había dicho. Al llegar a casa se le ocurrió una gran idea. Consistía en intentar ser novio de Eugenia, pero a la misma vez que se afirmaba el mismo lo dicho, tal era su contradicción. Puta, el culiao indeciso. Pensó que eso dependería de que si Eugenia tenía el don de la palabra. Pasado un rato, vino Liduvina y le informó de que había llegado Rosario. Antes de entrar, le preguntó que si el don de la palabra es posible en las mujeres. Le contestó que ello depende de la palabra. Entró Rosario y algo parecido le dijo. Después de un rato, charlando sobre dicho tema, Augusto la cogió y la llenó de besos, y cometió acciones muy cercanas a la locura, cosas que solo hacen los deficientes mentales. La mujer llegó a pensar que estaba loco, le mandó que se fuera y después marchó a la calle para despejar sus ideas. En el capítulo 25 comienza con la conversación entre Augusto y su amigo Víctor. El primero le pregunta qué es lo que debe hacer porque se encuentra en una situación alarmante. Víctor, cambiando de opinión con respecto a capítulos anteriores, Víctor, le dice que lo que debe hacer es casarse. Puta, el weón. Primero le dijo que no tiene que casarse, que tiene que ser filósofo con la psicología femenina para tener una juventud buena. Cuanto más rápido mejor. Le dice que la única psicología femenina es el matrimonio. Algo parecido a lo que le he dicho anteriormente Paparrigópulos. Ahí está. El capítulo finaliza cuando, debajo de las últimas líneas, en línea cursiva, si te leyeron el libro, nos relata Miguel de Unamuno, el autor de Niebla, que cuán lejos estarán estos infelices de pensar que no están haciendo otra cosa que justificar lo que yo estoy haciendo con ellos. Ese fragmento nos quiere decir que él es el Dios de estas criaturas que están buscando lo que Unamuno está haciendo por ellos. En el 26º capítulo empieza cuando Augusto se dirige a casa de Eugenia para pedirle la mano como mujer, algo que él ve como muy difícil. Pero las cosas, aunque parecen lo contrario, son totalmente opuestas a lo que piensa Augusto, porque después de una conversación en la que éste le intentaba conquistar, ella sin más le concede la mano. Llaman al tío de Eugenia, Fermín, buena, para dar parte de ello, y él se alegra plenamente, queda feliz el weón, claramente queda feliz porque tiene culos y tetas. No. Y nos dice que yo lo suponía de antes. Más tarde llega la tía, que al enterarse propone a Augusto a quedarse a comer, el cual acepta sin más remedio. En el capítulo número 27 se nos dice que Augusto ha empezado una nueva idea al estar comprometido con Eugenia. Esta, sin embargo, no le deja hacer muchas cosas que él quisiera. Digamos que una loca muy
como que le privatiza mucho. Más tarde Augusto le pide que toque el piano para componer unos versos sobre ella. Empieza a tocar no con mucha gana, y Augusto escribe 6 estrofas, romances porque riman con arte mayor, 11 sílabas cada verso, los pares quedando libres los impares, que nos muestran la predilección que él tiene por ella. Después de este bonito poema, los dos empiezan a conversar sobre la boda y estas cosas, hasta que ella le informa de que Mauricio le sigue persiguiendo para comprometerse con ella. Entonces Eugenia le propone que le busque un trabajo para que le dejara ahí en paz y que además fuese muy lejos. A la mañana siguiente ya tenía Mauricio un nuevo empleo. Cuando comenzaba justo el 28º capítulo, o sea, el capítulo número 28, llegó Mauricio a casa de don Augusto, el cual se enteró de que había llegado por miedo de Liduvina. El supuesto exnovio de Eugenia le dio las gracias a Augusto por el nuevo trabajo que le había conseguido. Gracias por conseguirme este trabajo, conchito, te lo agradezco de verdad. Agradezco de verdad, weón, por este trabajo de puto, ¿sabes? Me paga muy bien. Ya. Y además le hizo saber que a su largo viaje se iba a llevar también a Rosario. Augusto palideció y estuvo a punto de estrangular a Mauricio. Pensó que Mauricio se enamoraba de Rosario, que antes Augusto, el que estaba pensando, había despreciado, y que él se enamoraba de Eugenia. Mujer antes despreciada por el malhechor Mauricio. Justo después de irse, Augusto tuvo que ir a preguntar a sus 2 criados si estaba soñando, algo de lo que él no quedaba muy asegurado. Pero luego llamó a Orfeo, al perrito, el cual le dio una respuesta clara, lamiéndole a la vez la barba. Ya, faltaban, al comienzo del el capítulo 29, solo 3 días para la boda entre Augusto y Eugenia. Ambos estaban unidos, pero Eugenia se reservaba porque decía que ambos debían respetarse. Empezaron una conversación en la que Eugenia mencionó donde podría estar Rosario, sabiendo que Augusto creía que se había ido con Mauricio y que además era mentira, para, mira la hueones, coche su madre, para refregárselo en los morros. Augusto quedó consternado al creer que Mauricio se había llevado a la mujer que Augusto despreció. ¡Hijo de puta! Al día siguiente recibió una carta del remitente por parte de Eugenia, en donde ésta le daba las gracias a Augusto por todo lo que había acabado de hacer, mientras ella viajaba con Mauricio. Mira el conche su madre, Mauricio que la despreciaba tanto. Terminaron juntos los culiados al lugar donde iba a trabajar. Charló unos instantes con los tíos de Eugenia sobre lo sucedido y regresó a casa donde le comunicó a Liduvina todo lo acontecido. Se encerró en su cuarto y a la misma vez que le llegaban imágenes de Eugenia y Mauricio rompió a llorar, pero era reprimido. Y no entiendo. Eugenia, si estás ahí, eres una hija de tu puta madre. Ya en el capítulo número 30, ya tratando de terminar esto, como a lo bestseller, a estas series de nocturnas de TVN. Últimos capítulos. En el capítulo número 30, comienza con la conversación entre Víctor y Augusto. Este último, muy consternado y deprimido, Víctor, al ver que su amigo ha sido rechazado y engañado por una maraca culiá con la que iba a contraer un matrimonio 2 días después del suceso, le aconseja vivamente que lo que debía hacer era devorarse, con el pretexto de que pienso, luego existo. Augusto estaba muy indeciso y confundido. No sabía qué hacer, no tenía ni puta idea. Y hasta pensaba ya en suicidarse. Mira el weón, tan deprimido estaba. Bueno, aunque en realidad estaba enamorado. Ya en suicidarse. Víctor se marchó, dejando a un Augusto que estaba muy mal. En el capítulo número 31, comienza cuando Augusto se dirige a Salamanca para hablar con Miguel de Unamuno, autor de Niebla.
Es como los personajes de Luna de Plutón con De Rosa. Autor de Niebla. Augusto se dirigía allá porque anteriormente había leído un ensayo suyo que hablaba sobre el suicidio, algo que estaba dispuesto a hacer. Ambos estuvieron charlando un rato mientras Unamuno le decía que él era un ente de ficción y que no existía. Augusto, paranoico, le dijo que estaba dispuesto a matarle a él, a su propio creador, a su Dios. Unamuno, muy consternado y enfadado, le dijo que el que iba a morir era él. O sea, en el caso de Unamuno, en el caso de que iba a morir Augusto. Este último, muy confuso, le suplicó que no lo matara. No me mates, coche tu madre. Que a pesar de todo, él no se iba a suicidar. Pero al ver que no lo convencía, le empezó a decir, junto antes de irse, que igual que todos los lectores de este libro y todos los que viven, él morirá. Cabizbajo salió a la calle, sin despedirse de Miguel, y se dirigió al tren que le llevaría de vuelta a casa. En el capítulo número 32, estaba Augusto en el tren de vuelta a casa pensando en cómo había sido su vida durante los últimos años que él había vivido. Contaba unos minutos que faltaban para llegar a casa sin dejarse ni uno solo. Estaba muy triste. Llegó a casa y le dijo a Liduvina que él no existía, que solo era un ente de ficción, que era pura fantasía, falsa la wea. La señora, creyendo que se encontraba mal, llamó a su marido Domingo para que fuese a ver lo que le pasaba a su señorito. Augusto empezó a pedir comida hasta tal punto de no poder comer más. Su criado le invitó a dar un paseo, pero él no lo aceptó porque no tenía fuerzas ni para tenerse en pie. Le escribió una nota para dársela a Unamuno que decía: si salió usted con la suya, he muerto. Se acostó y le pidió a su criado que se quedara con la otra en la otra cama al lado suyo. Se quedó durmiendo pensando a la vez sobre su propia existencia. De repente se levantó gritando el nombre de Eugenia y se desplomó muerto sobre la cama. Llamaron al médico, pero de nada sirvió y estaban pensando en preparar el entierro. En el capítulo 33 comienza dándonos el propio autor de esta obra a conocer que había recibido el telegrama enviado por el criado de Augusto. Comienza dándonos el propio autor de esta obra a conocer que había recibido el telegrama enviado por el criado de Augusto. A Unamuno se había arrepentido de haberle matado. ¡Unamuno culiao! ¡Unamuno culiao! ¡Unamuno culiao! Y hasta pensó en resucitarle. Poco después de acostarse y de haberse dormido, se le apareció la figura de Augusto en sueños, al cual le dijo que posiblemente le iba a resucitar. Pero Augusto le hizo saber que no podía resucitarle, al igual que otras figuras de la literatura, como Don Quijote. Unamuno pensó en dar solución al soñar sobre él otra vez, pero Augusto le informó de que no se puede soñar dos veces en un mismo sueño. Más tarde se despidió de él y desapareció. Unamuno que soñaba morirse, se despertó de pronto con una cierta opresión en el pecho. Y este es el resumen de la historia de Don Augusto Pérez. Pero para terminar esta triste historia, porque es muy triste, a decir verdad, vamos a poner la oración fúnebre de Orfeo, por modo de epílogo, que al final del libro sale este ensayo, por decirlo así, de Orfeo cuando habla sobre Augusto en el libro. Ya, por modo de epílogo, es un perro, o sea, ¿cómo hablar un perro? O sea, como decir que los leones vuelan. Bueno, dice esto: en casi todos los finales de las obras, o sea, en mi caso, se suele dar información de cómo corrió la suerte de los demás personajes, pero en esta obra Unamuno no lo hace así. ¿Ya? A excepción de Orfeo, el perrito de Augusto, prácticamente, nos dice que el mencionado cachorro, al ver a su amo sobre la cama y quieto, o sea, muerto, se subió a ella y empezó a olfatearlo. Se dio cuenta de que no vivía porque echaba como un olor a muerto. Y además, ya no respiraba. Con las lágrimas en los ojos, empezó a pensar sobre
el que anteriormente fuera su amo y su Dios, y todo lo que le debía. Sentía mucha pena por lo que había sucedido. Lleno de pena, murió. También sus restos fueron luego recogidos por los amos, quienes dijeron, y luego dirán que no matan las penas. Y con eso, amigos míos, terminamos la segunda parte de este lindo resumen que me encantó, me dejó completamente impactado. En mi opinión, el libro es bastante bueno, es un libro bastante filosófico. Lo leí una vez y ahora leí el resumen y ya me quedó un poquito más claro ya el libro, más que antes. Y bueno, el libro bastante bueno en mi opinión. Léelo, sé que te va a encantar. Muchas gracias por ver, amigos, weones. Gracias, conche tu madre, muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Dale a like, suscríbete a mi canal si es mi primera vez que haces unos videos. Te invito a que pases por mi canal. Y nos vemos hasta la próxima.